Leonardo Salas, digamos, habla y curiosos. Y bueno, Leo trabaja en arte creativo, es artista visual, programador, ensayista, pensador, estudió filosofía en la UBA y como programador es autodidacta, ¿no? Se dedica bueno, a pensar sobre todo las relaciones de las tecnologías y la vida, la filosofía, el arte, la creación de imágenes. Ya haciendo una maestría en la Universidad de Córdoba sobre imágenes, también fue docente en el posgrado de Pablo de maestría en diseño interactivo. Maestría en diseño interactivo, así que bueno, además es docente en larga, ¿no? Y nos va a contar un poco varias cosas que está haciendo sobre la tecnología y la inteligencia artificial, que es un tema nuevo, y empieza a meter un montón de preguntas, dudas, miedos, inquietudes, y esas preguntas realizan esta pensada. Gracias, Leo, por venir. Bueno, gustazo estar acá, gracias Juli y a todo el equipo docente por la invitación. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, tenemos como muy poquito tiempo y tengo como una docha de cosas, pero bueno, quería en principio tomarme, dale, sí, así se ve mejor el rollo, ¿no? Me tomo 10 minutos para mostrar algo de mi trabajo, así saben un poquito de mi faceta de artista, de estas varias facetas que tengo que contó Juli, y explico así muy rápidamente qué es esta cuestión del arte generativo. Entonces acá hay algunas capturitas de distintas cosas que estuve haciendo. Estas son todas obras más o menos recientes. Yo ando en este tema de la programación como herramienta de creación artística desde hace un montón, digamos más de 20 años. Pero acá vemos algunas capturitas de trabajos de los últimos 2 años básicamente que estuve publicando bajo un formato particular que es el formato NFT. En algunas plataformas de internet que están específicamente orientadas a publicar en formato NFT trabajos generativos, ¿no? Entonces esto tiene la particularidad de que lo que yo subo es un programa escrito en JavaScript y después cada persona que colecciona una de estas piezas obtiene una variación generada por ese mismo programa, donde todas están relacionadas entre sí. Acá vemos, por ejemplo, 9 variedades de esta obra que se llamó Scatter Architectures o arquitecturas dispersas, pero ese programa puede, en principio, generar infinitas variaciones. Ahora podemos por ahí ver un par de ejemplitos corriendo en vivo para que se entienda un poco mejor esto, pero lo introdujo con algunas imágenes estáticas. Esta es otra obra que se llama Hypericum, que son, en este caso, variaciones generativas sobre la misma foto de una flor. La foto original es esa que se ve ahí arriba a la izquierda, es una foto de una flor amarilla que se queda en Bariloche, un Hypericum, de ahí el nombre de la obra. Y el programa consiste en una serie de partículas, digamos, de puntos en el espacio, de agentes autónomos que redibujan esa flor convirtiendo el color de la imagen original en trayectorias, en movimiento, ¿no? En un espacio, en una dirección y una velocidad. Entonces, simplemente variando esas fórmulas, lo que se obtiene es como distintos estilos, podríamos decir, distintos estilos de pintura o de dibujo o de ilustración, a partir de simplemente pequeñas variaciones en unas fórmulas matemáticas. O esta otra obra que se llama Bouquet Numérique, que también es una especie de autómata dibujador que hace ramos de flores, también en variaciones infinitas, y todo esto que ustedes ven acá está en realidad generado a partir de matemáticas, ¿no? Todo lo que hay detrás de esto es código de computación. Entonces, a partir de distintas funciones matemáticas se van generando las curvas y las líneas que describen esas flores y están dibujadas con líneas hechas de puntitos semitransparentes, con un poquito de azar, digamos, en la distribución de esos puntitos.
Entonces, con un recurso bastante simple, estoy imitando lo que podría ser un trazo de dibujo a lápiz. Entonces, hay toda una exploración también en esta serie de trabajos sobre algo así como la imitación algorítmica de técnicas artísticas tradicionales. Entonces, en este caso, el dibujo a lápiz, o en esta otra que vemos acá, que se llama Before the Storm, el grabado o el dibujo a tinta. Entonces, en este caso es una especie de generador de paisajes, como verán ustedes, con un gran acento en el cielo y en las nubes. Entonces, hay distintas fórmulas, distintas variaciones que producen estas variedades de paisajes. Y a fines del año pasado tuve la oportunidad de participar en una muestra grande acá, con toda una movida que hizo una galería de los Estados Unidos, con esta obra que se llama Delirium Blooms, que todo es una evolución de los trabajos anteriores, ¿no? Que se van volviendo un poquito más sofisticados con el paso del tiempo, y en este caso ya sin pretender imitar ninguna técnica particular. Es un generador de flores, como verán ustedes, muy expresionistas. Y ya en este año, esta otra obra combina un poco distintas técnicas de los anteriores, de los trabajos que veíamos recién, la generación de imágenes de flores y también esos agentes autónomos que van dibujando a medida que se desplazan en el espacio, en esta obra que se llama Evanescencia, que lo lleva un poquito más para el lado de la abstracción, ¿no? Ya la flor se vuelve un poco más difícil de discernir. Acá tenemos un acercamiento. Así que, bueno, por ahí para que se entienda un poquito mejor esto de lo que estoy hablando, que capaz que en imágenes estáticas es un poco misterioso, podemos ver un par de estos programitas funcionando. Digamos, por ejemplo, el generador de ramos de flores que les mostraba recién. Básicamente se puede ver en el navegador, ¿no? Esto está subido como a una página web, digamos. Este es un programa hecho en JavaScript que, como verán ustedes, cuando lo abro empieza a generar este ramo de flores que se está creando, por así decir, en este momento. Así como lo estamos viendo, si yo me voy de acá o cierro esta página, esto desaparece y básicamente no va a volver a aparecer nunca más. Porque las variaciones son tantas, no son exactamente infinitas, pero a efectos prácticos diríamos que son infinitas. No, la probabilidad de que vuelva a aparecer eso mismo es prácticamente nula. Y de hecho esta versión del programa está hecha para mostrarlo en una situación de instalación, entonces va generando, apenas termina de dibujar uno de los ramos, ya empieza a dibujar el siguiente, y así sigue. ¿Algún otro ejemplo que podemos mirar? A ver, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, Delirium Blooms, que es bastante vistoso. Entonces, lo que estamos viendo acá son puntos, partículas que se mueven en el espacio. Cada uno de los pétalos, en este caso, es como un punto que se va moviendo guiado por ciertas fuerzas de atracción y repulsión, con los otros puntos y con diversas, digamos, fuerzas que se aplican, y van dejando dibujada una trayectoria que a su vez se compone de muchas otras partículas y de puntos, y eso va creando este efecto que vemos acá, que en definitiva nosotros interpretamos desde nuestra visión humana, digamos, desde nuestra capacidad de reconocer cosas como flores. Lo que estoy haciendo es imitar o copiar, digamos, ciertas organizaciones típicas, ciertas morfologías, digamos, características de la naturaleza, para que tenga este aspecto. Esto es completamente bidimensional, digamos, acá no hay ningún modelo tridimensional de la flor ni nada parecido. Es simplemente como
tratar de hacer algo que tenga el aspecto de una flor. Bueno, eso, para no colgarnos mucho, porque tenemos otras cosas de las que hablar, esa es más o menos la cuestión, es lo que yo hago. Si les intriga y tienen ganas de ver más, bueno, tienen mi sitio, ahora les pongo un poquito más grande la dirección para que se vea, donde hay vínculos a distintas cosas. Por ejemplo, el primero de estos es a una de estas plataformas que les decía yo que se usan para publicar trabajos generativos en formato NFT. Entonces, esto es mi perfil en FX Hash, donde pueden ver los trabajos que estamos viendo y otros. Por ejemplo, acá está el generador de paisajes. Entonces, acá pueden ver, o podrían ver si la internet no fuera espantosamente lenta, el trabajo que se puede correr también acá en vivo y después las variaciones que han ido coleccionando las personas que compraron una edición de esta obra, y ahí se podrían ver, acá apareció la grande, se podrían ver todas las variaciones que fueron generando los coleccionistas. Y también van a encontrar en mi sitio por mi otro aspecto, que es el que, bueno, ahora vamos a sacar a pasear un poco, que es el de la reflexión teórica. Acá en Medium es donde yo publico las cosas que voy escribiendo acerca de distintos temas que voy abordando, que siempre están un poquito a caballo entre el arte y la tecnología y la cultura contemporánea, digamos, distintas aproximaciones a distintos nuevos problemáticos, digamos, todo en torno a eso, que voy publicando acá en Medium. Así que, bueno, eso. Yo sé que esto es por ahí un poquito intrigante y puede haber algunas preguntas, pero si les parece trato de decir algo sobre el otro tema que nos convoca, que es la inteligencia artificial, y al final, si quieren, me preguntan o hablamos un poquito más de esta cuestión del arte generativo. Viste como una puerta ahí. Como que van a ver, se te va ahí, van a decir. Claro, sí, yo le decía a Juli, en realidad son dos temas que cada uno de ellos daría como para dedicarle, ¿no? La verdad es que con este tema de la generatividad podemos hablar un rato largo, pero bueno, ahí nos propusimos hacer un combo que vamos a ver cómo resulta. Aunque sea así, los dejamos explotados, con muchas puntas disparadas para distintos lados. Bueno, entonces este es un poco un tema al que yo vengo muy dedicado últimamente desde el punto de vista teórico. Yo no es que use la inteligencia artificial o las redes neuronales, o para ser un poco más preciso, los sistemas de aprendizaje maquínico como herramienta de producción artística mía. Yo, digamos, lo mío es más tradicional, es código escrito línea por línea, artesanalmente, digamos, a la vieja usanza, pero sí me interesa mucho desde el punto de vista teórico qué efectos presentes o futuros, digamos, qué efectos posibles pueden tener estas nuevas tecnologías en el campo de las artes visuales, de las artes en general, y más en general todavía de la cultura contemporánea, de la sociedad en la que vivimos, digamos. Esto tiene como muchas capas, muchos niveles. Entonces, en particular, estoy escribiendo mi tesis de maestría para esa maestría de la Universidad de Córdoba que les contaba Juli, sobre este mismo tema. De hecho, el título se lo estoy robando a la tesis, que se llama así, La automatización del arte, autoría, valor y sentido en la época del aprendizaje maquínico. Esta imagen que vemos en la portada sí es una imagen que generé yo con uno de los sistemas que se llama Text to Image, donde uno pone una instrucción y obtiene imágenes como resultado. En este caso creo que la instrucción fue The Sad Robot Artist Painted by Vermeer, o sea, el triste artista robot pintado por Vermeer, y me salieron unas 4 alternativas, digamos, de imágenes generadas por ese prompt, por esa instrucción, y esta era una de ellas. El sistema que usé yo se llama Stable Diffusion, pero hay otros. Entonces, la primera aclaración que hay que hacer en este sentido es que lo que se suele llamar en medios periodísticos, cultura popular, qué sé yo, inteligencia artificial, que es un término bastante problemático,
porque bueno, no sabemos muy bien qué es inteligencia, digamos, son términos muy mal definidos sobre el que hay muy poco acuerdo, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. Más precisamente, hoy en día es machine learning o aprendizaje maquínico, ¿no? La tecnología que subyace a ChatGPT, a Stable Diffusion, a Midjourney, a todos, digamos, estos nuevos sistemas que van invadiendo nuestra vida cotidiana. Entonces, las preguntas que a mí me interesan, como les decía recién, son estas más o menos: ¿qué efectos pueden tener los sistemas de aprendizaje maquínico sobre la producción, la valoración y el consumo del arte? Y un poco subsidiariamente a eso, una pregunta con la cual uno no puede evitar chocarse, es si al menos una pequeña parte de los resultados que obtenemos con esos sistemas de aprendizaje maquínico podrían ser llamados arte. Esta es una pregunta muy complicada, porque así como hacíamos recién que no nos ponemos de acuerdo en qué quiere decir inteligencia, también es imposible ponernos de acuerdo en qué quiere decir arte, ¿no? A esta altura del partido me parece que es obvio que es una causa perdida, ¿no? Que todos estemos de acuerdo en qué quiere decir arte, y por otra parte no estaría bueno. Me parece que está bueno que el arte quiera decir cosas distintas para distintas personas, o que permanezca, digamos, en un cierto plano de apertura y de indeterminación, ¿no? Lo cual no impide que si hoy entra uno a redes sociales, a blogs, a medios periodísticos y qué sé yo, esté recandente la pregunta, ¿no? Como que la gente se agarra las piñas, hay discusiones encarnizadas y sangrientas acerca de si tales cosas producidas con estos sistemas de aprendizaje maquínico son o no arte, si pueden o no ser calificadas de arte o no. Así que es interesante lo que pasa con esta pregunta. Hay un libro de un amigo, Hernán Borisoni, que trabaja en la UNSAM, publicó el año pasado, que se llama La persistencia de la pregunta por el arte. Me parece que está buenísimo, me parece una pegada al libro ya desde el título, porque la pregunta por el arte es como un zombie, es como que no dejamos de matarla, pero no deja de levantarse de su tumba y seguir caminando. Parece que es una pregunta que no podemos responder, pero que al mismo tiempo no podemos dejar de plantearnos. Bueno, me parece que está bien también, ¿no? Es como que mantiene vivo un pensamiento en torno a esa cuestión, digamos, que no se convierta tampoco en un lugar de ausencia, ¿no? De ausencia de pensamiento, de ausencia de teoría o de debate. Pero en todo caso, estimulado por esta novedad tecnológica, ¿no? Esa pregunta vuelve a ponerse sobre la mesa con mucha intensidad, y muchas veces ve uno, yo no sé con qué conciencia lo hacen quienes participan de estas discusiones en Twitter, por ejemplo, reactivando argumentos de alcurnia, digamos, de antigua data, ¿no? Argumentos que se usaban ya en la época de las vanguardias, a principios del siglo XX, o en torno a la aparición de la fotografía, ¿no? Como que de pronto hay discusiones muy viejas que se reactivan. Pero entonces, para abordar estas preguntas, como que hay que elegir algún tipo de estrategia, porque no podemos mandarnos de frente acerca de la pregunta de si es arte o no es arte lo que hacen las máquinas, porque eso, pues no sabemos qué es arte, ¿no? Y porque por otra parte lo que las máquinas hacen cambia todos los días, es un objetivo móvil, ¿no? Entonces tenemos dificultades teóricas y dificultades prácticas ante esa pregunta. Una estrategia posible es cambiar un poquito la pregunta y cuestionarnos si una máquina puede ser creativa. Tampoco es que sea una pregunta particularmente fácil, digamos, la creatividad también tiene su miga, pero bueno, un poquito menos, ¿no? Por ahí puede ser un poquito más abordable la cuestión. Bueno, tengo el problema de que no veo mis notas, así que por ahí alguna lucecita de por acá cerca, pero justo arruina la pantalla. Si no, me parece que esta es la mejor de las opciones. Claro. ¿Sabes qué? Hagamos una cosa. Como igual tenemos poco tiempo. Así es mejor. Ok.
Si no, lo dejamos librado a la espontaneidad de lo que me acuerdo, digamos, si lo hacemos mucho más libre. Sí, vamos a, o sea, están ahí Bueno, igual sí, la verdad es que en lo que viene no hay imágenes, digamos, donde sea importante ver el detalle de la cuestión, son más bien así cartelitos para ir acompañando lo que digo, bueno, que entre un poco mejor en la cabeza, ¿no? Entonces, qué sé yo, la creatividad puede ser un poquito más abordable porque podemos, digamos, arrojar algunas definiciones y tal vez llegar por lo menos a cierto nivel de consenso, algún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, podemos pensar algunos requisitos que podríamos demandar para llamar a algo creativo. Entonces, la definición más sencilla de creatividad sería decir, bueno, traer al mundo, hacer existir algo que antes no estaba, que no existía, ¿no? Entonces, si esta es nuestra definición, ahí las máquinas son creativas en un sentido trivial. Pero quiero decir, incluso máquinas muy sencillas, tipo una picadora de carne, ¿no? O sea, bajo las circunstancias apropiadas y con los inputs apropiados, la picadora de carne trae al mundo algo que antes no estaba ahí, por ejemplo, carne picada. Pero desde este punto de vista tampoco hay nada particular con las máquinas, porque en el mismo sentido las nubes crean lluvia o el sol crea luz, ¿no? Entonces pareciera que hay algo ahí que no funciona, que es un requisito un poco pobre, ¿no? No vamos por ahí diciendo qué creativo cada vez que nos encontramos con un kilo de carne picada o cada vez que llueve, digamos, ¿no? Es que pedimos algo más, ¿no? Entonces, pareciera que no se trata solamente de más de lo mismo, de una instancia nueva de lo que ya conocemos, sino que hablamos de creatividad cuando nos encontramos con una configuración nueva, una combinación de cosas que nos resulta novedosa, sorprendente, interesante de alguna manera, ¿eh? Algo que por lo tanto tiene que tener algún sentido, ser comprensible para nosotros. Y también puede ser que necesitemos, que lo apliquemos a cosas que alguien hizo con la intención de expresar algo o de resolver cierto problema, ¿eh? Es decir, llamamos creativo a algo que tiene un creador por detrás. Sería esa la razón por la cual nos llamamos creativo a, no sé, una erupción volcánica, una mutación de un virus, a un paisaje hermoso, digamos, fenómenos naturales que también pueden ser interesantes, impactantes, llamativos, lo que fuere, pero que no los hizo alguien, ¿no? Entonces, ahí ya la pregunta se nos enfoca un poquito más, porque podríamos decir, bueno, ¿ese alguien tiene que ser humano? Si tenemos la convicción de que la respuesta es sí, tiene que ser humano, entonces ya arrancamos mal o arrancamos con una respuesta negativa a nuestra pregunta, porque la expresión creatividad maquínica ya se empezaría a parecer un oxímoron, una contradicción en los términos. Digamos, incluso podemos por el contrario sentir que ser creativo es justamente no ser maquínico o maquinal, digamos, ¿no? Que es todo lo opuesto. Es hacer algo que de algún modo es inesperado, que está más allá de todo cálculo, digamos, y que es en definitiva como fundamentalmente misterioso, ¿no? La creatividad es algo que viene ahí de un lugar un poquito desconocido y oscuro. Entonces, esta posición, o si sentimos que las cosas van por ahí, si nos parece razonable este punto de vista, podría tener una especie de implicación, un subtexto muy fuerte, que la creatividad es justamente lo que distingue a los humanos de las máquinas. Y en ese sentido, bueno, esto se inscribiría en una larga tradición de tratar de encontrar cosas que diferencien de manera tajante a los humanos del resto de las criaturas, máquinas y animales. En filosofía no nos vamos a meter en esto, porque son aguas profundas, pero solamente para tirar una puntita de qué estoy hablando, ya René Descartes, saben ustedes, en algún sentido el fundador de la filosofía moderna y de la cultura en la que de algún modo, mal que mal, todavía transitamos, incluso los animales eran máquinas para Descartes, ¿no?
la bête machin, la bestia máquina, es una expresión de Descartes, porque los humanos éramos los únicos que teníamos el privilegio exclusivo del espíritu, tal como se manifiesta en el uso razonado del lenguaje y en la libertad de acción. Para Descartes los animales, por un lado, no hablan y por otro lado son como automáticos, por así decirlo, ¿no? Son algo que convierte un estímulo en una respuesta de manera más o menos lineal o predecible, ¿no? Bueno, esto como que se fue pasando de moda, podríamos decir. El alma, el espíritu, la racionalidad, la libertad son conceptos filosóficos que, bueno, ya no están mucho sobre la mesa, pero pareciera que por ahí la creatividad podría ser un candidato, lo que nos queda, digamos, para sentir que seguimos teniendo algo propio que no compartimos con ninguna otra criatura que pulula por el mundo, digamos. Podría seguir siendo una especie de sede de la singularidad humana. Pero bueno, también tenemos que pensar en el otro término de nuestra pregunta, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de máquinas, ¿no? Si preguntamos, ¿las máquinas son creativas? Bueno, ahí hablamos un poquito de qué puede querer decir ser creativo. Ahora, ¿qué quiere decir ser una máquina? Parece más obvio, como que da menos materia de debate, pero es tan obvio, ¿no? También hay que pararse a pensarlo un poquito, ¿no? Porque el adjetivo mecánico, por ejemplo, bueno, adquirió su significado cuando las máquinas eran cosas muy distintas de lo que pueden ser ahora. Cuando eran dispositivos relativamente simples, engranajes que impulsaban los unos en los otros, ¿no? Es decir, artefactos lineales, predecibles, controlables. Es decir, se rompían, veías dónde se había roto y podías ir y arreglarlo. Pero la verdad es que muchas máquinas, entre comillas, de hoy en día no son así para nada, en absoluto. Más bien al contrario, se vuelven cada vez más incontrolables, más autónomas y menos mecánicas en ese sentido originario. Entonces, tal vez incluso llamarlas máquinas no sea más que un error o una fuente de confusión. Entonces, las máquinas que impulsaron la revolución industrial, que sería la máquina mecánica, ¿no? En el sentido de una organización de engranajes y poleas, digamos, habilitaron un fenómeno que cambió el mundo radicalmente, que es el de la producción seriada. Es decir, la capacidad de hacer muchas copias de lo mismo de manera rápida y barata. Las máquinas nuevas, o en otras palabras, las computadoras, permiten en cambio generar variaciones y recombinaciones ilimitadas de distintos tipos de información. Entonces, abren la puerta a lo que podríamos llamar la industrialización de lo único, la producción seriada de cosas diferentes. Esto, a primera vista, parecerían ser buenas noticias, ¿no? Porque en el contexto de la sociedad capitalista en la que vivimos, la productividad, la abundancia, se valoran de manera positiva. Y de hecho podemos ver hoy en día toda una excitación, un entusiasmo, ¿no? Con estas tecnologías de aprendizaje maquínico y por sus posibilidades todavía, digamos, un poco desconocidas o que estamos empezando a conocer, y podemos ver los miles de millones de dólares que se ponen, digamos, en desarrollar estas tecnologías, porque, bueno, es la nueva frontera del capitalismo, ¿no? Ahora bien, del otro lado tenemos este hecho que es más o menos invariable, que es que la atención humana y la capacidad para absorber información y hacer sentido de las cosas, ¿no? Permanece más o menos constante. Entonces, esta sobreabundancia informacional en la que vivimos, motivada no solo por la inteligencia artificial, que es un fenómeno de los últimos años, pero que viene ya desde hace unas décadas, con la internet, las cámaras de los teléfonos celulares, digamos, todas estas cosas que nos convierten a todos
productores de imágenes en cantidades brutales, cotidianamente, digamos. Esta sobreabundancia puede convertirse, decíamos, en un obstáculo para diferenciar lo que es importante o significativo de lo que no lo es. Entonces, es como, es como si el exceso de información se correlacionara con un déficit de sentido. Hay cada vez más imágenes, pero cada vez menos capacidad de apreciar una imagen. Imagínense ustedes que históricamente era raro, ¿no? O sea, no había muchas imágenes. Había una época, digamos, antes de la modernidad, pongamos por caso, o durante buena parte de la modernidad, donde si uno quería ver una imagen, un cuadro, por ejemplo, bueno, tenías que ir a la iglesia o a la casa del conde si conseguías que te invitaran. Digamos. Era un acontecimiento extraordinario, ¿no? Después, con sucesivas capas de desarrollo tecnológico, digamos, eso fue cambiando y se volvieron cada vez más abundantes hasta que ahora se nos caen en montañas por la cabeza cada vez que abrimos el celular, ¿no? Entonces, la producción seriada de la cultura de masas que caracterizaron el siglo XX llevaban experiencias idénticas a grandes grupos de personas. Y en ese sentido tenían efectos homogeneizadores en la trama social, ¿no? Es decir, todos veíamos los mismos programas de televisión, más o menos las mismas películas, leíamos más o menos los mismos libros, y las tapas de los diarios eran iguales para todos. Ahora es todo personalizado, ¿no? Y por otra parte hay una cantidad de producción donde se vuelve más raro que consumamos las mismas informaciones. Entonces, esta sobreabundancia, las redes sociales, la personalización algorítmica que hacen que cada vez que abrimos una red social o incluso la portada de un diario vemos cosas diferentes, trabajan a favor de la fragmentación y de brechas cada vez más profundas e insalvables entre distintos grupos en la sociedad y en la cultura. Vamos a hacer una mención así muy rapidita de este señor que a mí me cae muy simpático, un filósofo checo-brasileño, ¿no? Wilhelm Flusser, ya fallecido, murió en 1991, pero fue un gran visionario, anticipó muchísimas cosas que estamos viviendo en estos momentos. Y, por ejemplo, en un artículo muy cortito de los años 80, habla de lo que él llamó una nueva imaginación, que altera fundamentalmente la forma de crear imágenes, ¿no? Como manera de capturar el mundo, tal como existía antes, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, esto: la nueva imaginación es la capacidad de hacer cuadros a partir de cálculos. Esto se conecta un poquito con mi trabajo, ¿no? Con lo que les mostraba hace un ratito. La imaginación se retira de la producción de cuadros hacia la programación de aparatos para volverse más poderosa, más informativa. Dice, puede imaginar ahora lo improbable, lo inesperado. Y también dice en otro pasaje de ese artículo, esto explica el curioso vértigo que experimentan los que programan cuadros sintéticos, los que poseen la nueva imaginación. Cada tecla que oprimen se tiran de cabeza, con cada tecla que oprimen se tiran de cabeza a un campo de virtualidades del cual surgen mundos completos que ni ellos mismos habían previsto. Entonces, Flusser pensaba estas cosas en los años 80, pero hoy en día podríamos decir que las cosas han ido más allá todavía, más allá de lo que él podría haber imaginado en aquel momento, porque el aprendizaje maquínico justamente se trata de máquinas que no han sido programadas en el sentido tradicional, como hago yo, digamos, sino que aprenden por sí mismas. ¿Sí? Nadie les dice qué hacer con una serie de instrucciones escritas una a una, digamos así cuidadosamente formadas y tuneadas, sino que se les presenta una gran masa de datos de la que van extrayendo en un proceso
gradual, iterativo, una serie de patrones y regularidades. No tenemos tiempo ahora de meternos en, digamos, una explicación un poquito más fina de cómo funciona el aprendizaje maquínico, pero básicamente son máquinas que aprenden solas. En ese sentido son como una caja negra, ni siquiera los creadores de estas máquinas saben muy bien qué es lo que pasa dentro de esa red neuronal, digamos, cómo es esa representación que se va armando la máquina del conocimiento, digamos, o de los patrones y regularidades que va extrayendo de esos datos con los cuales se la entrena. Entonces, ante estas nuevas máquinas, nuestra pregunta al principio podría tomar una forma incluso un poquito más específica, que es, ¿cuál es la relación entre aprendizaje maquínico y creatividad maquínica? Entonces, por un lado, ahí no costaría mucho considerar al aprendizaje maquínico como intrínsecamente creativo, porque en tanto síntesis estadística de un gran cuerpo de datos se presta de manera natural a operaciones como la interpolación, la extrapolación y la recombinación, o en otras palabras, habilita la generación de unidades de información verosímiles, plausibles, que no eran parte del cuerpo de entrenamiento. Yo entreno una red neuronal para reconocer caras, entonces le muestro 1.000.000 de caras. Y de ahí se hace, como podríamos decirlo, antropomorfizándolo un poco, digamos, en términos humanos, se hace una idea de cómo es una cara en esta organización, qué sé yo. Y automáticamente te puede generar caras que no eran parte de ese 1.000.000 de caras que le mostraste para entrenarla. Pero era una cara nueva, una mezclita, ¿no? Una recombinación, una extrapolación a partir de esos datos de entrenamiento. Entonces usa esos patrones y regularidades para imaginar lo que no es, podríamos decir. Lo que va extrayendo, formando un modelo multidimensional, algo que se llama espacio latente, que permite al sistema reconocer y clasificar los inputs que se le presentan y lo habilita también a generar outputs novedosos. Y de hecho, esto muchas veces tiene efectos molestos, no buscados, como la tendencia de estos sistemas a producir, digamos, sanata, ¿no? Falsedades verosímiles, ¿no? Si han usado ChatGPT, es posible que se hayan encontrado con esto, o directamente alucinaciones. Y en los sistemas que producen imágenes se ve muy claro cómo flipan, digamos, o no, alucinan, hay como todo un nuevo género de una especie de surrealismo digital, ¿no? Que viene de simplemente mandarle una instrucción a estos sistemas y salen con cosas que son realmente insólitas. Entonces hay un punto de vista desde el cual podríamos decir que esta encarnación actual de la inteligencia artificial es incluso más creativa de lo que quisiéramos. Pero también, con toda tranquilidad, podríamos afirmar lo opuesto. A saber que la naturaleza estadística de estos sistemas, ¿no? Esto de que extraen patrones de una cantidad de datos que les presentamos, va en contra de cualquier posibilidad de creación verdadera. Hay un artículo bastante conocido del año 2020 que escribieron dos señores que se llaman Vladan Scholler y Matteo Pasquinelli. Se llama El Nooscopio de Manifiesto, de Nooscope Manifesto. Hay versión en español, este artículo, si lo googlean lo van a encontrar rápidamente. Donde afirman justamente esto, que estos sistemas están condenados a la reproducción de lo viejo, ¿no? Y a una incapacidad correlativa a reconocer anomalías o excepciones, es decir, a una indetección de lo nuevo. Y que eso se refleja en unos límites lógicos a su capacidad para crear nuevos datos. Esto, bueno, para hacer rapidito, nos vamos a, esto es más o menos lo que dije recién, no hace falta que lo leamos, pero por ahí podemos detenernos acá. La trillada pregunta, ¿la inteligencia artificial puede ser creativa?
debería reformularse en términos técnicos. ¿El aprendizaje maquínico puede crear obras que no sean imitaciones del pasado? ¿El aprendizaje maquínico puede extrapolarse más allá de los límites estilísticos de sus datos de entrenamiento? La creatividad del aprendizaje maquínico se limita a la detección de estilos a partir de sus datos de entrenamiento y luego a la improvisación aleatoria dentro de esos estilos. En otras palabras, el aprendizaje maquínico puede explorar e improvisar solo dentro de los límites lógicos que están establecidos por los datos de entrenamiento. Para todos estos asuntos y su grado de compresión de información, sería más preciso denominar el arte de aprendizaje maquínico como arte estadístico. Entonces, resumiendo y traduciendo, Soler y Pasquinelli tiran bastante mala onda, digamos, ¿no? Esta posibilidad de que las máquinas pueden ser creativas. Dicen, lo que hacen no es más que repetir, digamos, regurgitar lo mismo que les dimos de comer. Devolvernos variaciones al azar de los datos de entrenamiento. Pero bueno, hay varias observaciones que podríamos hacer sobre esta afirmación de Soler y Pasquinelli. La primera es que, aunque tiene sentido desde un punto de vista teórico, cierra, suena bien, o sea, efectivamente son sistemas estadísticos estos bichos. Hoy en día podemos contrastarla con la experiencia, ¿no? Con una cantidad enorme de texto, imágenes, videos y otras formas de contenido generadas por inteligencia artificial. Y en términos generales, personalmente yo diría que, aunque es cierto que la mayor parte de eso tiende a lo remanido, a la banalidad, al lugar común y al cliché, no todo, no necesariamente, ¿no? Como que hay cosas que son bastante extrañas y sorprendentes. Cosas que a mí por lo menos me hacen un poco difícil como descartar rápidamente todo lo que sale de estos bichos como una reproducción de lo viejo. Yo no sé cuán visto tienen ustedes, por ejemplo, las imágenes que salen de Midjourney o de Stable Diffusion. Tenía algunos ejemplos por ahí, pero bueno, estamos con poco tiempo, así que no nos vamos a colgar con eso. Pero hay cosas que no sé, llaman la atención, digamos, ¿no? Un ejemplo muy temprano de esta cosa sorprendente o novedosa viene de otro campo completamente diferente, que es el juego de Go, ponerse en esta especie de juego de damas chino, ¿no? Que tiene una complejidad brutal, digamos, mucho más que el ajedrez, ¿no? En el año 2016 hubo una competencia entre Lee Sedol, un coreano que es uno de los mejores jugadores del mundo, y AlphaGo, que era un sistema de aprendizaje maquínico desarrollado por la empresa DeepMind. Fue un match de 5 partidas, y en la segunda partida sucedió que en un momento AlphaGo hizo una movida sorprendente, que, bueno, uno no entiende nada de estas cosas, pero los comentaristas expertos de Go la llamaron creativa, única, hablaron incluso de una movida que ningún humano hubiera hecho nunca, ¿no? O sea, ¿dónde está la reproducción de lo viejo ahí, no? Si es así. Y de hecho, bueno, AlphaGo terminó ganando esa partida y ganó el match entero, 4-1. Y esto fue en el 2016. Ahora, a esta altura del partido, ya no hay humano en la Tierra que pueda competir ni por asomo en el juego del Go con estos sistemas de aprendizaje maquínico. Así que si la singularidad humana pasaba, por ejemplo, por ganar al Go, ya está, ya fue, ya no somos singulares en ese sentido, ¿no? Hay un documental que está muy bueno sobre este match entre Lee Sedol y AlphaGo, que está en YouTube, está libre ahí para verlo. Si lo googlean, lo encuentran al toque, ponen AlphaGo y es lo primero que sale. Y cuenta toda esta historia, digamos, y todas las emociones ahí que se están moviendo en torno a esta cuestión de una competencia entre humano y máquina. Ustedes no sé si lo saben, pero el ajedrez ya había matchado con fritas tiempo antes, ¿no? Creo que en el año 86 o algo por el estilo, o 90 y pico, bueno, no sé, habría que googlearlo.
una máquina le había ganado a Kasparov, creo que fue Kasparov, Deep Blue. Pero la combinatoria del ajedrez es mucho más sencilla, se puede abordar sin redes neuronales, ¿no? con la computación más clásica, ¿no? Es simplemente considerar alternativas y hacer cálculos. Después, me parece que también habría que detenerse un poquito en esta mención un tanto despectiva que hacen Joly y Pasquinelli de la improvisación aleatoria, ¿no? Como si fuera, no sé qué, algo menor. Pero la variación al azar como método de creación, la verdad es que tiene una ilustre historia muy interesante, que sería un tema para otra charla y que de hecho acá me voy a saltear, digamos, pero que se podría remontar hasta antes del Renacimiento con este señor Ramón Llull, que era un monje catalán, digamos, que inventó un sistema combinatorio de producción de verdades sobre la religión cristiana, qué sé yo, bueno, una especie de promotor del pensamiento algorítmico, ¿no? Que iba a ser un referente, por ejemplo, de Leibniz para después inventar la lógica moderna. Y que también otro de sus discípulos, de sus seguidores, fue este señor Atanasius Kircher, una especie de sabio renacentista, digamos, que escribió tratados sobre todas las materias imaginables y inventó cosas como, por ejemplo, esta arca musarítmica, que era un sistema combinatorio que permitía producir variaciones ilimitadas de himnos religiosos, ¿no? Para cantar en la iglesia, ¿no? Una tradición de producción algorítmica, también se llega a ver en Bach, por ejemplo, ¿no? Que tenía mucho una cuestión de lúdica, ¿no? De juego, de combinatoria en algunas de sus composiciones, pero que en la modernidad pasa de moda radicalmente, ¿no? Con el romanticismo, donde ahí la creación ya viene de otro lado, de, no sé, la inspiración de la musa, algún plano trascendente, de la oscura interioridad del genio, digamos, romántico, del artista, y todo esto queda completamente descalificado como juegos tontos, digamos. Vuelve a emerger, en todo caso, a principios del siglo XX con las vanguardias, ¿no? Que vuelven a introducir el juego y el azar y el inconsciente, ¿no? El Dada, el surrealismo, el grupo en Francia, cuestiones. Entonces, por ahí en esa descalificación del azar como método creativo hay un dejo un poco romántico, un poco de modernidad temprana, digamos. Por ejemplo, esta señora Vera Molnar, que fue una pionera del arte generativo, murió el año pasado, me falta actualizar esta diapo, murió con 99 años en el 2023. Decía esto: existe esta vieja idea romántica llamada intuición. El artista tiene talento, es un genio, se sienta, toma un trago y crea, y la intuición hace lo suyo. A veces produce algo bueno, a veces no. Ahora, cuando trabajamos con computadoras somos modernos y decimos la intuición está pasada de moda, no me interesa. Pero hay algo que puede reemplazar a la intuición, es el azar. Porque por supuesto tenemos máquinas cada vez más sofisticadas que pueden mostrarte millones de posibilidades que con tu limitada imaginación jamás hubieras pensado. Así que enriquecen los sentidos. Entonces, Vera Molnar digamos, rescata el azar y a las máquinas, digamos, al rol de las máquinas, como algo que puede ayudarnos a ir más allá, ¿no? De lo que nuestra limitada imaginación, digamos, de lo que podemos sacar de nuestro interior, así nomás, a partir de la pura inspiración, el talento que suponía, según el romanticismo, que era el lugar de origen, la fuente de la creación, el lugar desde donde emergía el arte. Entonces, hay una última pregunta que le podríamos hacer a Joly y Pasquinelli, que es decir,
Bueno, esa exploración e improvisación dentro de los límites de los datos de entrenamiento, ¿no es también una descripción bastante ajustada de la manera en que creamos los humanos? Quiero decir, nosotros humanos, ¿no estamos también acaso orientados al hábito, al lugar común, a la repetición, ¿no? A la reproducción de modelos? ¿No es la lucha íntima de cada creador o de cada artista encontrar los recursos y las estrategias para escapar a los clichés, ¿no? Tanto a los propios como a los del medio cultural en el que vivimos, ¿no? ¿Existe algo como una creación pura, una producción de lo radicalmente nuevo, ¿no? Una inspiración así venida de otro plano, como pretendía el romanticismo? Yo creo que no. Entonces, a mí me parece que detrás de esta aguda crítica, que por un lado está bien, ¿no?, de Soleil Pasquinelli, a esta nueva tecnología, se agita todavía como ese espectro de la singularidad humana, ¿no?, esa cosa de Descartes, de decir, bueno, hay algo que es nuestro y que nadie nos va a quitar, que no compartimos con nadie, ese no sé qué, ¿no?, que nos diferencia radicalmente al resto de las cosas del universo. Entonces, incluso en nuestra pregunta original, ¿pueden las máquinas ser creativas?, está un poco presente esto, porque podríamos interpretarla como, ¿podemos atribuirle una cualidad humana a entidades no humanas? Pero el reverso, así medio oscuro de esta pregunta, es el siguiente: ¿en qué medida somos mecánicos los humanos, ¿no? Tal vez el hecho de que haya sistemas artificiales hoy en día que producen cosas que consideramos creativas por tanto tiempo, está exponiendo, en el reverso, digamos, del otro lado, que nosotros somos mucho más mecánicos de lo que quisiéramos admitir. Hay un teórico italiano, Emanuele Ariely, que dice: puede suceder que ser creativo sea una etiqueta que un observador asigna a fenómenos cuyos procesos subyacentes desconoce. Es decir, el efecto de superficie de una caja negra. Bueno, son 10:15 y no quiero que nos quedemos sin tiempo para charlar un poco, así que voy a hacer un así una especie de cierre precipitado. Pero digamos, digo esto como para ponerle brochecito a la cosa y que no me quede totalmente a mitad de camino. Yo creo que no existe eso que quería Descartes, ¿no? Esa singularidad humana, esa cosa que las máquinas nunca van a poder imitar o reproducir o tocar, digamos, que siempre nos va a mantener una esfera de superioridad, digamos, en un plano diferente. Pero al mismo tiempo diría que la situación actual es que eso todavía no sucedió. Que todavía la manera en la que creamos los humanos y las máquinas tiene diferencias muy importantes. Y en particular que las máquinas crean desde la generalidad de lo común, por así decirlo, ¿no? O sea, ChatGPT no tiene un estilo, no tiene una personalidad, no tiene un lugar en el mundo, no crea desde quien tiene, no sé, una familia, una nacionalidad, una historia, una experiencia que contar, emociones, hambre, deseo sexual, el conocimiento que se va a morir, todo eso que nos hace ser humanos, digamos, ChatGPT o Midjourney no lo tienen, ¿no? Entonces, sí. ¿Eso no será un componente definitorio del arte, siendo la idea esa es la cuestión, ahí volvemos un poquito a la pregunta por el arte, ¿no? Y ahí se juegan distintas posiciones muy fuertes, digamos. Hay toda una línea que borra la figura del autor. Ustedes saben, o no saben, pero bueno, el estructuralismo, ¿no? La muerte del autor, de Roland Barthes, digamos, ya no podemos pensar en la figura del autor como fundamento de la obra, es más bien la lengua habla. En ese sentido, las redes neuronales son la lengua que habla, sola, ¿no? Serían como una especie de materialización tecnológica de un ideal estructuralista, digamos, ¿no? Es el lenguaje sin autor, sin emisor.
Y como no tienen esto, no tienen una singularidad y un estilo propio, es que pueden imitar todos los estilos del mundo. De hecho, le podés pedir un cuadro, como hice yo, en el estilo de Vermeer o de Picasso, de Van Gogh, y te lo saca. No es un Van Gogh, digamos. Pero bueno, en algo se parece, digamos. Pero esa posición que decís vos, sin embargo, sigue vigente. No es que el estructuralismo de pronto pasó y ya está, y la mató, ¿no? Hay razones para pensar, digamos, que hay algo de de crear desde un lugar de falta de singularidad, es importante, digamos, que hace que las cosas tengan sentido para nosotros. Y cierro con esta cita de Nick Cave, cantautor que ustedes espero que conozcan y si no deberían conocerlo, que me parece que lo expresa así de manera bien intensa, bien contundente, ¿no? Como para dejarnos un poquito así la idea o la imagen de la posición opuesta, ¿no? Esto que estamos diciendo. En un momento alguien le manda, Michael tiene esta especie de blog donde contesta preguntas que le manda la gente, ¿no? Sus fans. Entonces en un momento alguien le manda una canción escrita por ChatGPT en el estilo de Nick Cave y le pregunta qué opina. Si ves la canción, efectivamente tiene algo así medio, qué sé yo, o sea, que puede sonar un poco a Nick Cave. A Nick Cave le parece espantosa, ¿no? Le parece que es una cosa totalmente falsa y horrible. Y entonces en su respuesta en un momento dice lo siguiente: las canciones emergen del sufrimiento. Quiero decir con eso que dependen de la lucha interna y compleja de la creación y que hasta donde yo sé, los algoritmos no tienen sentimientos. Los datos no sufren. ChatGPT no tiene un ser interior, no ha estado en ningún lado, no ha soportado nada y no ha tenido la audacia de avanzar más allá de sus limitaciones. Y por lo tanto no tiene la capacidad para una experiencia compartida trascendente, dado que no tiene limitaciones que trascender. Vamos a estar de acuerdo o no, pero no podemos negar que lo expresa de manera contundente. Así que, bueno, esto, de manera un poco precipitada y resumida, pero creo que más o menos, por lo menos, tiramos las cartas sobre la mesa o los dejé lo suficientemente mareados como para abrir el micrófono. Bueno, buenísimo. Dale, sí, dale. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? No, no. Está como medio alterado, si no, no. Nosotros muchas veces cuando tenemos estas conversaciones sobre estos temas, creo que la cita de Nick Cave tiene un poco que ver con eso. Hablamos mucho de los procesos para llegar más allá de los resultados finales, de las valorizaciones de lo que es el proceso humano vinculado en el hacer. Uno puede decir, bueno, pero hubo una persona que se encargó de programar eso. En realidad hay valorizaciones para el programador, no para el que pone los prompts y genera las cosas. ¿Qué opinas de eso, de la vinculación del proceso, resultado? Claro, hay otra diferencia que también podríamos traer entre la manera de proceder, digamos, de producir de humanos y de máquinas, y que es que los humanos aprendemos, ¿no? Vos le pedís una imagen a Midjourney y te tira unos resultados y después vuelve al mismo estado en el que estaba antes, digamos, no aprendió nada de ese acto, ¿no? Es una especie de mundo platónico de las ideas donde vos le tirás una instrucción, entonces con esa instrucción va a un lugar de ese mundo platónico, digamos, de ese espacio latente, extrae algo y te lo devuelve, digamos, una posibilidad, un punto de ese espacio de posibilidades. Pero ese espacio, una vez que se completó el proceso de entrenamiento, que ya fue, lo sucedió antes, permanece inalterable. Entonces la idea del mundo platónico de las ideas viene al caso, ¿no? Es como algo cristalizado, ¿no? No se mueve. Nosotros
cada vez que hacemos un dibujo cambiamos, ¿no? Aunque sea un poquito, digamos, no somos los mismos antes que después de hacer ese dibujo. Entonces, hay un proceso de aprendizaje, de crecimiento, digamos, que eso, al menos por ahora, sigue siendo, digamos, una manera nuestra, digamos, de crear que no existe. Entonces, me parece que es otra forma, otro ángulo en el que nos podemos aproximar a esta situación de que nosotros trabajamos a partir de nuestras limitaciones, de todo lo que no somos. El problema, entre comillas, que es al mismo tiempo la potencia que tienen ChatGPT o Midjourney, es que no tienen limitaciones, son todo y todos, porque fueron entrenados con básicamente la Internet entera, con la suma de la cultura contemporánea como está accesible en formato digital. Entonces, cuando habla ChatGPT podríamos preguntar, ¿quién habla? Y habla todos y nadie, ¿no? Es la voz desde ningún lugar, una especie de oráculo tecnológico. Nosotros no tenemos más remedio que hablar desde nuestro rinconcito ínfimo, desde nuestro punto de vista muy particular y muy singular en el mundo, desde el lugar que nos tocó. Pero está bueno. Con sus propios sesgos igual, la tecnología. Parece ser más neutra, pero... Claro, pero los sesgos no son más que la sumatoria de lo que somos nosotros los humanos. O sea, digamos, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Obviamente, vos entrenás a la máquina con la cultura contemporánea y tenés toda la mierda, digamos, que tiene la cultura contemporánea. Con la que llega el entrenamiento, pero tampoco llega todo el entrenamiento humano. Llega a eso. Y en los entrenamientos mismos hay una porción mónica y amplia del mundo, pero tampoco... Claro, bueno, eso nuevamente viene de antes, ¿no? Es de aquello lo que se puede echar mano que está disponible en formato digital. Eso ya tiene un filtro previo, natural. Que ahora... No está mal pensar en esa lectura política, ¿no? O sea, ¿quiénes generan estos mecanismos? No es toda la humanidad, son determinados intereses también que generan. Yo digo, está bien, a las herramientas no las podemos cargar de ideología. No obstante, las herramientas están diseñadas en base a intereses también. Se puede hacer esa lectura, ¿no? No, absolutamente. Las tecnologías, la palabra herramientas es... Bueno, esto es un tema de por sí, ¿no? Si estos son realmente herramientas en el sentido que están a nuestro servicio, como algo que puñamos y hace lo que nosotros queremos. Es debatible, digamos, ¿no? Pero las tecnologías forman parte y alteran todo el tiempo las relaciones de poder. En ese sentido son intrínsecamente políticas. No es que vos podés decir, bueno, por acá está la política, no, y por acá está la tecnología. Bueno, qué suerte, ¿no? No, es una mezcla imposible de desentrañar, de discernir ahí, ¿no? Y efectivamente estos desarrollos tecnológicos, igual, ojo que no son solo grandes corporaciones, ¿no? Hay también laboratorios de universidades que son fundamentales en los avances que están haciendo estas cosas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, obviamente, los países centrales del mundo contemporáneo, ¿no? Pero ¿qué rol jugamos nosotros desde nuestra ubicación geográfica y global también, ¿no? Muy colonizados, el uso de dispositivos de manera distinta. Sí, la respuesta amarga es que no pinchamos ni tocamos, ¿no? O sea, nuestro papel es prácticamente nulo. En todo caso, el desafío para nosotros es pensar cómo nos paramos o cómo nos posicionamos o qué tipo de apropiación podemos hacer de estas cosas que nos bajan ya hechas, ya formadas. Entonces ahí, bueno, qué sé yo, uno puede tener una aproximación sumisa o una aproximación crítica, digamos, y ver qué se puede hacer de interesante justamente desde nuestra singularidad, desde nuestro pequeño, nunca mejor dicho, pequeño, digamos, lugar en el mundo, ¿no? Y por ahí podemos hacer algo o aportar un punto de vista que es
difícil, si no imposible, tener desde el centro del sistema. En el sentido, la periferia, digamos, que puede tener un papel, ponele, para darle buena onda. Perdón, volviendo al texto, la pregunta sería, o sea, ¿puede haber arte sin artistas? Digo, estos mecanismos logran hacer arte, pero no son una entidad tal cual es la entidad de un artista que implica un cuerpo, emociones, historias, sensaciones, memoria y olvido a la vez para poder generar cosas. Cosas que las máquinas no tienen. Entonces, la idea de que todo esto puede generar arte es una idea que prescinde de la persona, prescinde del cuerpo. Entonces, eso es como una incógnita, una cosa que todavía no ocurrió, porque yo no tengo, por lo menos yo desde mi ignorancia, ningún testimonio de que una producción hecha por una máquina o por un mecanismo, no sé cómo nombrarlo, sea algo que ha tenido una presencia en la escena del arte contemporáneo, o ha escrito una novela que ha sido leída y ha trascendido en la gente, etc. Todavía por ahí eso ha ocurrido y yo no lo sé, pero todavía no encuentro registro de eso, ¿no? Porque el arte no es solo la emisión, sino lo que ocurre después como producto que incide en la vida de las personas. Claro. Sí, ahí podríamos decir que hay otra cosa que un artista es, ¿no? Que es una conexión entre una serie de obras. Es una especie de hilo invisible que recorre una cantidad de obras y que arma algo que no está en ninguna de esas obras en particular. Entonces yo veo, qué sé yo, los cuadros de Van Gogh y hay algo que se arma entre ellos, ¿no? Que es una especie de no sé qué, de Van Gogh virtual, digamos, ¿no? Porque está bien ponerle que admitimos con los estructuralistas que el autor ya no sirve como recurso explicativo, como fuente del sentido, origen del significado de la obra, que la biografía del autor es relevante, es cierto, no está Van Gogh ahí con su oreja cortada para explicarme qué quiso decir con los girasoles, y la verdad es que si estuviera es irrelevante, me frega, porque la experiencia que yo tengo con los girasoles es mía, personal, es íntima. En el sentido está bien. Chao, autor, no te necesitamos, morite tranquilo, digamos. Pero al mismo tiempo hay algún sentido, como una especie de función autor que forma parte de la recepción, digamos, del acto de lectura, de mi relación con la obra, que hace que no sea lo mismo si a mí me muestran una imagen de unos girasoles y me dicen que eso es un cuadro de Van Gogh, que si no, que si me dicen fue generada por ChatGPT. Mi relación con esa imagen es distinta. Pero después me mintieron, ¿no? Me dijeron que era de Van Gogh y en realidad era de ChatGPT. Y bueno, qué sé yo, cambia de pronto mi percepción de la cosa, que es la misma cosa. Pero quiero decir, nuestra aproximación al arte no es solo eso que se presenta ante nosotros, sino, por eso que la realidad se llama el parer, con todo lo que viene alrededor de la obra. Todo el contexto en el cual la obra se nos presenta y la información que llega. Todo eso forma parte de la experiencia artística. Ahora, la pregunta más concreta, y que yo no sé qué respuesta tiene todavía, es si todo esto importa. Porque si de pronto estos bichos se vuelven cada vez mejores en la imitación, digamos, de las producciones humanas, y ChatGPT escribe unas canciones de Nick Cave y les pone música, ponele, y yo la escucho y digo, ¡ay, qué buena que está esta canción! Y me emociona y me pongo a llorar. ¿Y qué importa? Si la escribió Nick Cave. O sea, por ahí si lo que importa, digamos, si no puedo distinguir, ¿no?, una producción maquínica de una producción humana, ¿qué más da, digamos, que sea una producción humana? En ese sentido, si llegamos a ese punto, digamos que ya no habría límites para la completa algoritmización de la cultura, para que prescindamos completamente de los artistas y yo abra Netflix y me haga película personalizada, generativa, en ese mismo momento, adaptada a mis gustos y preferencias.
Lo cual es terrible porque se pierde el rol de la cultura como espacio de diálogo, como piso común, como algo que compartimos. Ahí voy. Una cosita más, digo, esta imagen. Antes nosotros hacíamos cola para ir a ver una película y según cuál fuera nuestro perfil, digamos, cuando éramos más o menos intelectuales, acá hay toda una generación que no va a saber ni qué estoy diciendo, ¿no? Pero íbamos a la Cosmos y a ver una de Bergman o de Tarkovsky y no entendíamos un carajo. Después nos íbamos a La Paz a tomar un café y hablábamos de lo que creíamos haber entendido, pero ahí se producía un diálogo, ¿no? Ahora es más bien al revés, es como que las informaciones hacen cola para que nosotros les prestemos atención, ¿no? Hacemos scroll y están ahí como tratando de, digamos, de hacer gestos para retener nuestra atención durante un segundo, y por otra parte son informaciones que vemos nosotros, que no necesariamente las viste vos o vos. Entonces hay un espacio común que no está más. Igual, más o menos, ¿no? Porque después tenés 400.000 personas que van a ver a Taylor Swift. Entonces, se ve que hay algo de estas ganas de juntarnos en algo común que tenemos los humanos que sigue vivo, que no es tan fácil de matar. La pregunta es qué va a terminar ganando. ¿Mm? Es como una batalla en proceso.